Y bueno, aquí hay otros parámetros en la sección WMT. Es un poco complicado, no lo voy a explicar, pero bueno, esto sirve porque podríamos crear, digamos, capas utilizando las 4 diferentes ondas que tiene cada tecla de percusión, de manera que respondieran a la velocidad de la tecla, a la fuerza, digamos, con que le damos a la tecla, para crear capas para que, por ejemplo, una de las ondas sonara solo cuando le damos muy fuerte a la tecla, otra de las ondas sonara solo cuando le damos flojito a la tecla, vaya como haciendo una progresión entre diferentes ondas en la misma tecla en función de la velocidad con la que pulsemos la tecla. Bueno, hemos llegado a otra sección interesante que es pitch. Y bueno, también es otra manera de cambiar la afinación del sample, pero funciona un poco diferente. Aquí tenemos la afinación en la nota musical, en C4. Bueno, esto lo voy a utilizar para hacer un pequeño truquito. Ya enseguida lo van a entender. Voy a seleccionar, creo que era esta. Sí, esta. La G3, que había colocado una guitarra. Como la nota es la G3, yo aquí le voy a colocar la G3 para que coincida con la afinación esta. Pero bueno, no me acaba de gustar. Así que la voy a bajar una escala más abajo, en G2. Bueno, la siguiente que voy a tocar es esta, B sostenido. En su afinación por defecto también es C4. Y esta la voy a colocar en B sostenido 2. A ver qué tal. ¿Qué tal? Bueno, por último esta otra. Esta que está en C4. La voy a bajar una escala C3. A ver qué tal. Bueno, hay una nota que suena, ¿ven? Esta suena por la izquierda porque su panorama debe estar colocado hacia allí. No me había dado cuenta antes. Voy a volver atrás. No. ¿Ven? Este panorama está en 0. Bueno, esto es porque este es el panorama de una onda. Pero como les digo, hay varios sitios donde podemos afectar el panorama y el volumen. Vamos a seguir hacia adelante. Bueno, esto era, ven, la parte de pitch, el tema que hemos tocado. Después venía afinación fina, posibilidad de dar afinación que se desafinen aleatoriamente para que cada golpe suene distinto, un poco desafinado. Esto es la envolvente del pitch, la envolvente del tono, digamos, de la nota. Ya hablaremos de las envolventes más adelante, no se preocupen. La parte del filtro. Bueno, una manera más rápida de pasar parámetros, como les he dicho, hay 74 en total, es que podemos saltar de sección en sección. ¿Ven esto que pone? TVF es Time Variant Filter. Es otra manera de llamar que tiene Roland.
Bueno, si queremos saltar de una sección a otra, pues como lo que hacíamos para cambiar de banco, ¿se acuerdan con los programas? Mantener pulsado Shift y le damos a los cursores y ya en lugar de pasar un parámetro para aquí y para allá, va saltando de una sección a la siguiente. Aquí estamos. Wave, WMT, el pitch, envolvente de pitch, el filtro, envolvente del filtro. Y la siguiente sección es la que se refiere a la amplitud, al volumen general de la suma de las 4 capas. Porque si se fijan, aquí ya no nos sale en esta esquina W, porque lo que estemos haciendo ahora afectará a una sola tecla, pero a todas las capas que componen esa tecla. Vamos a verlo. ¿Ven? El filtro afecta a todas las ondas, afecta a todas las ondas, afecta a todas las ondas, afecta a todas las ondas. Bueno, a partir de esta pantalla, digamos, a partir de la edición de Wave, los siguientes parámetros ya cuando no nos aparezca aquí una W es porque ese parámetro afecta a todas las capas por igual, a todas las ondas que hay incluidas en esa tecla. Vamos a volver hacia adelante. La sección TVA, el volumen. Este es el que se corresponde con este potenciómetro. Yo muevo esto y cambia aquí también. Luego explicaré más de esto. ¿Ven? Efectivamente, este panorama no está en 0. Está en L30. Vamos a ponerlo en 0. Ahora sí. Bueno, subo el volumen. Ya tenemos esto perfecto. Bueno, otro parámetro importante sería, ven, aquí hay aún otro output, otro nivel de volumen. Bueno, otro parámetro importante sería el envío al delay, el envío a la reverb. Bueno, ya que estamos aquí, voy a cambiar los envíos a la reverb un poco. Al bombo le vamos a poner muy poquito. A este menos. Esta caja sí que tenga mucha. Esta otra, aunque ya tiene un efecto estéreo, también quiero que tenga más reverb. Los platillos un poco menos. Poco menos. Y ¿qué más tenía? Sí, la guitarrita. Fuera. Muy poquito. La otra guitarrita. La otra también. Voy a ponerlos igual las tres ya que estamos, ¿no? Bien. Bueno, este ya es el último parámetro, ¿eh?
Y bueno, ahora vamos a salir del menú y les voy a enseñar también cómo estos parámetros que están aquí todos dentro del menú, hay algunos de esos parámetros que se pueden cambiar, los podemos editar simplemente moviendo los botoncitos, que siempre es más agradable. Bueno, por ejemplo, ustedes supongo que ya habrán hecho sus pruebas con el filtro. Esto está activado, por defecto tiene un pasa bajo, low pass filter. Voy a cambiarlo a high pass filter. ¿Notan, no? Resonancia. Bueno, pues esto realmente lo que estamos haciendo es editar, es decir, esto mismo lo vamos a hacer entrando en el menú de edición de tono, yendo a la parte correspondiente al filtro, y pues bueno, es eso. Ven, ahora si toco los botones me cambia. A ver. ¿Ven cómo va cambiando también? El corte de frecuencia, pues lo mismo. Cuando yo toque aquí, nos cambia el numerito de la pantalla. Es decir, que estos botones, los del panel de control, lo único que hacen es reflejar los parámetros a los que podemos acceder por el menú de edición de tono. ¿Qué ventaja tiene? Que estos cambios los podemos hacer sin entrar en el menú de edición de tono. O sea que en cualquier momento, cuando se nos antoje, pues ala, le damos por aquí, por allá. Bueno, les voy a explicar una aplicación bastante útil que sería para mutear solo un sonido de percusión, ya que no hay una opción para hacerlo directamente, solo podemos mutear todos los tambores a la vez con la opción de Shift y tal, ¿vale? Mutearíamos todos los tambores, pero ¿y si yo quiero mutear solo el bombo? Bueno, el truquillo sería seleccionarlo y bajarle el volumen, la amplitud, rápidamente. Eso sí, para seleccionarlo tenemos que primero pulsar su tecla, y cuando pulsamos su tecla se escucha. Entonces, para que no nos quede mal esto en medio de una actuación en directo, pues se le trata de darle muy flojito, o sea, bajar la nota muy despacito. ¿Ven? Ahora no se escucha nada, pero ya el instrumento ya ha captado que voy a modificar el bombo. Lo que toque a continuación afectará al bombo y no he tenido que meterlo ahí. Vamos a darle al play para verlo. ¿Ven? Si yo le doy así, suena. Le voy a dar muy flojito. No han escuchado nada, ¿eh? Y ahora, esto se supone que está al máximo. En el momento que yo lo toque, saltará al volumen que tenga esto aquí marcado. Entonces se trata de bajarlo muy rápido. Ahora voy a hacer lo mismo con la caja. Como ahora ya lo tenemos aquí, a poco que le dé, como está en el mínimo, ya se va a dejar de escuchar. Bueno, es que había seleccionado la otra caja. Ahora sí.
¿Que queremos volver a meterlo? El bombo. Le doy. Ahora como está el volumen al mínimo, es igual que le dé fuerte porque no suena. Y se trata de subir esto muy rápido. Ahí está. Ahora voy a subir la caja. Hasta el máximo. Ya está ahí. Bueno, más o menos. Otra cosa que se puede hacer cuando queramos cambiar algún knob, su posición, pero que no afecta al sonido, es mantener pulsado Exit y al mismo tiempo mover el potenciómetro. Ahora no lo puedo hacer porque tengo solo una mano libre, pero prueben ustedes y verán que mientras mantienen pulsado Exit pueden mover los botones físicamente sin que haga nada. Entonces podrían volver a colocar este botón al mínimo y con un pequeño toquecito ya mutearía, dejaría de sonar. Otra cosa que es importante, aparte de cambiar el filtro, es el filtro, la resonancia, el volumen, el tipo de filtro, la envolvente. Si lo colocamos así, a ver. Cuando está en el medio es una envolvente que, bueno, solo suena mientras lo mantengo pulsado la tecla. Si lo ponemos así al principio, ya dispara la envolvente hasta el final. Al contrario, sería un ataque, es decir, que el sonido entraría gradualmente y se bajaría gradualmente también. Notan que ahora ya no entra así fuerte, sino que va subiendo. Bueno, el LFO no funciona con la percusión, así que estos botones ya nos olvidamos. Y los efectos, bueno, ya lo explicaré más adelante porque merece un capítulo para ellos solos. Además, esta manera de editar los sonidos de percusión o lo que sea a través de los controles del panel frontal, sin entrar en el menú de edición de tono, se puede grabar. Es decir, que si nos ponemos en rec, empezaría a sonar, me pongo a manipular el filtro, la resonancia, el volumen, lo que sea, y esos cambios que hagamos en los botoncitos, en los controles, se van a grabar en la secuencia. Luego lo paro, le doy al play y será como si yo estuviera dándole a los botones. Reproducirá los movimientos que yo he hecho, en ellos los reproducirá. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto a veces puede crear problemas porque si no se dan cuenta o simplemente se ponen ahí a darle a todos los botones como locos y van pasando varias vueltas en la secuencia y van grabando, siguen dándole, se graba un montón de información. Se graba un montón de información en la secuencia sobre los botones que estamos moviendo. Entonces podría salirles un mensaje que dice memory overload o memory full o algo así.
Eso lo único que quiere decir es eso, que el contenido de datos de los controladores que se llaman, de los botoncitos estos que hay en la secuencia, ya es tan denso, hay tantos datos que no nos deja grabar nada más, ¿vale? Entonces, si les pasa esto alguna vez, bueno, hay una manera de borrar en la secuencia, no borrar las notas, sino borrar los movimientos que hayamos grabado en los botones del panel de control. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues hay que darle al play, tenerlo esto en marcha, y entonces hay que pulsar al mismo tiempo Enter, dejar pulsado Enter, y entonces dejamos pulsado el botón de Erase para aquellos pasos, o si queremos toda la secuencia, pues lo mantenemos pulsado toda la secuencia. Para los que queramos borrar no las notas, sino los movimientos de los controles, ¿eh? Por ejemplo, pues habría borrado todos los posibles movimientos que hubiera grabado antes de estos botones, y también para los movimientos de estas dos ruedecitas, el pitch y la modulación. Eso sí, cuando hagamos esto de borrar los controles, no se puede escoger, borrará todos. O sea que si queremos borrar solo este, nos va a borrar también este y las dos ruedecitas. Otra advertencia que les quiero hacer, para que no cometan los mismos errores que yo al principio, pues es que tengan en cuenta que cuando estamos editando el sonido, en este caso estamos editando el kit de percusión, mientras estamos dentro del menú de edición de tono, bueno, pues no pasa nada. Si le damos aquí por error, no pasa nada. Pero si estamos fuera, en esta pantalla, mucho cuidado, porque si le dan a estos botones de tone más o menos, lo que hacen es cambiar el preset, cambiar el instrumento, y automáticamente nos saldría uno de los kits de batería de fábrica, y todos los cambios que hayamos hecho se perderían. Así que lo primero, cada vez que editen un sonido de tambor, les ha costado un poco de trabajo, les gusta cómo suena, graben el sonido, ¿vale? Y ojo, tengan cuidado, no darle aquí. Estos no se pueden bloquear, así como estos sí los tenemos bloqueados, estos no podemos bloquearlos. Y por último, pues les quería recomendar un programa que se llama JDXI Editor. Está colgado en una web que se llama linuxtech.net, y conectando el teclado a un ordenador, siempre que tengan Windows o Linux, pueden utilizar este programa para editar todas estas opciones, todos estos parámetros, en fin, casi todo lo que se puede editar en el JD, lo podrán editar en la pantalla del ordenador, con el ratón, y por ejemplo tiene algunos detalles muy buenos, como que ya ahí directamente ya vemos los nombres de las formas de onda en vez de los numeritos. Yo en realidad siempre me he acostumbrado ya a trabajar en solitario con el Roland, y aunque el programa este funciona muy bien, funciona de maravilla, prefiero ya editar todo por la pantallita. Pero se pueden hacer algunas cosas que directamente con el Roland no podemos, como sería copiar todos los parámetros que tiene un sonido de percusión a otro, copiar una capa de un sintetizador digital a otro sonido de sintetizador digital. Bueno, son opciones que son bastante interesantes. La alternativa pues implica apuntarse los numeritos de cómo está un sonido en un papel y copiarlos, o sea, a mano, volver a colocar esos valores en el otro sonido que queremos dejar igual. Porque como ven, pues no existe una manera dentro de Roland de copiar
solo el sonido, por ejemplo, de esta caja, que me ha quedado bien, que me gusta, copiarlo eso a otro kit de batería. No. ¿Podemos copiar el kit de batería completo? Sí, ya les expliqué cómo. Bueno, yo ya tengo el kit como quería y ahora voy a grabar algunos pasos más. Aquí voy a añadir un golpe de caja un poco más flojito. Aquí. Y voy a seleccionar la otra caja y voy a dejarla igual que esa, ¿eh? 5, el 13, y un golpe un poco más flojito aquí, en el 6. Ya tenemos 5, 6 y 13 en las dos cajas, la caja 1, en la caja 2. Y ahora voy a añadir los platillos. Y este bombo ya estaba bien, creo. Voy a añadir aquí este bombo. Y aquí. Y aquí. Vamos a ver. Bueno, parece que ya va tomando forma, ¿eh? Pues nada. A grabar tocan. Qué horror. Aquí. Venga, hasta la próxima. Que ya empezaremos con el sintetizador analógico.